Buscadores, seguimos aquí en esta serie de programas que estamos dedicando obviamente a buscar soluciones a todo lo que nos está pasando, porque es una época de muchos cambios. Puede ser una época de oscuridad, pero yo creo que es una época también que nos da oportunidades para ver esa luz o descubrir esa luz dentro de nosotros, ¿no? Si algo está trayendo esta nueva ola, como dicen algunos, la segunda ola, es que la gente va a tener aún más tiempo libre para poder hacer introspección o mirar hacia adentro, quizás redescubrirse, conectar con su pasión o con su misión de vida. Es un tiempo de oportunidades, así que vamos a hablar con alguien que yo creo que nos va a hacer ver esa oportunidad, o al menos cómo podemos manejar la realidad, cómo podemos hacer magia en nuestra vida. Hoy nos acompaña un escritor, cineasta, artista, cartomante, fue creativo publicitario, es un ser creativo en toda la extensión de la palabra, terapeuta, despertador humano. Bueno, yo creo que se le puede definir de muchas maneras o de ninguna, ¿no? Estamos hablando de un alma libre, un alma despierta. Él es David Testal. David, bienvenido. Hola Alex, muchas gracias. Muchas gracias porque como te decía fuera de antena, tengo mucho cariño a tu voz por aquel podcast que hacías. Nuevo Sentido, ¿no? Me has dicho que se llamaba. Nuevo sentido, sí, sí. Nuevo Pues Sentido, hace sí. años, ¿eh? Ese podcast. Hace mucho, Quizá hace mucho. llevamos 5 o 6 años en publicar nada allí, ¿eh? Imagínate. Fíjate. Qué bueno. Así que Sí, me sí, lo escuchaba oía David por las Testal. noches. Lo oía por las noches. Por las Antes de noches. acostarme. Sí, Ah, eso está bien, para coger sueño. claro. No, no, no. Para irme bien a dormir. Hay que irse muy bien a Eso dormir. está bien. Con buenas vibraciones. Como buenas vibraciones transmite un libro que yo he de decir, no lo he podido leer porque he intentado comprarlo y no he podido, pero es que hace muy buena pinta, que es el libro Si fueses pájaro, lo entenderías, que ahora parece que va a salir una nueva edición, y un libro en el que bueno, cuenta con elogios de gente a la que yo siempre he admirado muchísimo y con las que he tenido ocasión también de charlar frente a un micrófono, como es, por ejemplo, Alejandro Jodorowsky, que dice de este libro de David Testal: me encanta la escritura transpersonal de David Testal. Su libro me ha demostrado que la mutación humana, la reevolución poética ya se está manifestando. Es una obra sagrada. Como no, también nuestro buen amigo Alex Rovira dice: un libro delicioso, una verdadera joya. Pues tengo muchas ganas, David, de leer este libro. ¿Cuándo vas a hacer una nueva edición? Pues en breve, en breve. Ya ahora lo estoy preparando con la diseñadora y todo, y en breve yo creo que antes de final de este año lo sacaremos. David, alguien inquieto como tú, que eres un alma libre, ¿cómo está viviendo este momento? Bueno, pues a ver, ¿cómo contarte cómo estoy viviendo este momento? Estoy en un proceso personal bastante importante desde antes que pasara esto, ¿no? Porque yo empecé desde hace años a estudiar la manipulación social, cómo se utiliza el lenguaje para manipular. Entonces estaba muy, muy metido en el análisis social y político de todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Y esto un poco ha venido a meterme ya de lleno en lo que es, yo te diría, Alex, lo que más me interesa últimamente es por qué nos hacemos daño unos a otros, ¿no? Y de mi interés por la maldad, por los totalitarismos, por eso, por qué nos lleva a hacernos daño unos a otros, pues llegué al tema de la bondad, que en realidad es lo que descubrí que más me interesaba, ¿no? La bondad, que es lo que está por debajo, y en realidad la maldad es solo un signo de estupidez. Lo interesante y lo fascinante de las personas es la bondad. Entonces, todo este proceso ha venido un poco como a abrirme ya el corazón de cuajo. Porque además te contaba un poco fuera de antena también que, que durante el encierro, ¿no? Al que nos sometieron, pues los domingos ofrecí una serie de sesiones breves de tarot para poder ver a varias gente, y entonces me tiraba casi 10 horas todos los domingos pues conversando con la gente y viendo un poco cómo lo estaba viviendo mucho tipo de personas, incluso a lo largo del mundo, porque me escribían de otras partes del mundo.
Entonces ha sido también un viaje de profundizar en mí el encuentro con cómo lo estaban viviendo el resto de personas. No sé qué más contarte ahora mismo, pero irán saliendo cosas. Tú ve Seguro que sí. diciéndome. Sí. ¿Qué te llevas esos domingos que hacías sesiones, consultas de tarot gratis, durante el confinamiento? ¿Qué te llevas de esos domingos? ¿Con qué te quedaste? Pues mira, con la capacidad de despertar la fuerza, ¿vale? Mi objetivo, por así decirlo, que me puse es intentar que las personas despertaran su fuerza, ¿vale? Porque había mucha desesperación. Hay una cosa que has dicho al empezar, ¿no? Que es un momento cuando hay un encierro que parece que tenemos una excusa para parar y para mirarnos dentro, pero en realidad eso es un lujo que tenemos algunas personas que nos podemos permitir parar y mirarnos dentro, a lo mejor si queremos. Pero en realidad hay mucha gente que de repente se veía en una situación que tenía que sobrevivir y sobrevivir encerrado. Es decir, tenía que buscar rápido la manera de sobrevivir y recomponerse, ¿no? Aquí hay un concepto que me interesa mucho, que siempre lo cito, que es a Nassim Taleb, que es uno de los pensadores que más me interesan ahora mismo en el mundo, ¿no? Y que él inventó un concepto que se llama antifrágil, ¿no? Siempre lo cito porque se habla mucho de resiliencia, sobre todo en el ámbito de la espiritualidad y de la terapia, ¿no? Se habla mucho de la palabra resiliencia cuando la resiliencia no es lo más interesante. La resiliencia, bueno, es la capacidad que tienen algunos individuos de recomponerse, ¿no? Pero lo más interesante para mí, que es lo que más tiene que ver con la forma que tengo yo de entender la magia, es el concepto de antifrágil, que sería aquella persona que cuando se enfrenta a una crisis no solo se recompone, sino que utiliza la crisis a su favor, ¿no? Entonces, bueno, para mí lo más importante es cuando la persona hace ese giro de la queja o del terror primero, ¿no? O del susto, a despertar la fuerza y a despertar el ingenio y utilizar el obstáculo que se ha encontrado en su camino incluso a su favor, ¿no? No solo pensar en cómo recomponerse, sino en cómo utilizarlo a su favor. Me encanta este concepto de antifrágil, porque detrás de esa aparente fragilidad o de la vulnerabilidad de una persona se esconde su gran fortaleza. Es como todo, si sabe darle la vuelta. El problema es cuando te quedas paralizado por el miedo, en la queja constante, y de ahí no sales. Y yo sé que no es fácil. Yo, por ejemplo, en el caso de David, lo tengo que decir, yo soy un privilegiado. ¿Por qué? Por el trabajo que yo hago, digamos que esta pandemia a mí no me toca directamente, porque yo trabajo sobre todo por internet, videoconferencias, estoy en una economía global. No me afecta tanto como, por ejemplo, puede afectar a alguien que tiene un restaurante o un bar, una peluquería, un centro de estética, alguien que trabaja en una empresa que de repente pues tienen problemas de tesorería, tienen que cerrar o les hacen un ERTE. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, no sabe qué hacer, hay desesperación. Claro, hay que hablar a esas personas y decirles, la magia existe, a esta situación le puedes dar la vuelta, a pesar de que te digan en los medios de que hay un colapso financiero, que esto va a ir a peor, prepárate que la segunda no vendrá la tercera hora, la ola, te hablan también del nuevo virus porcino. Bueno, es que, claro, si empiezas ya a fijarte lo que te dicen los medios, ya es terror constante, es como una noche de Halloween, pero vivida todos los días, ¿no? David, ¿cómo le damos la vuelta al miedo? Vale, bueno, antes de nada, hacer un apunte a lo que acabas de decir, porque es una cosa también que investigó mucho Taleb, que él es un experto en cómo tomamos decisiones. Y recuerdo en una entrevista hace muchos años que le hizo Punset en redes, ¿no? Y le preguntaba, dice, bueno, si usted tuviera que dar un consejo a la gente de a pie para que tomase muy buenas decisiones, ¿no? Y un consejo que pudieran poner en práctica desde ya. Y él dijo, bueno, pues si solo tuviera que dar un consejo, yo les diría que no leyeran ni vieran las noticias, ¿no? Para tomar buenas decisiones. Y ahora la pregunta que me haces, pues mira, esto tiene que ver con lo de la bondad que te decía antes, ¿vale? Es decir, se le da la vuelta conectando con la bondad. ¿En qué sentido? Te explico qué es para mí la bondad. La bondad es centrarte, que tiene mucho que ver también con mi idea de magia, ¿no? La bondad es centrarte en lo que tú
le quieres dar al universo, no en lo que tú le pides al universo, ¿no? Y utilizo esto del universo que me chirría mucho, aposta, porque es otra cosa que para mí ha hecho mucho daño en el ámbito de la espiritualidad, ¿no? Esto de pedirle al universo, de fluir, de dejarse llevar, ¿no? De el universo proveerá, ¿no? Entonces estamos como pidiéndole, que en realidad es una perversión de la oración antigua, ¿vale? Porque antiguamente no se pedía, es decir, se decía, hágase tu voluntad, ¿no? Esa es la oración primigenia. Y luego la gente empezó a pedir cosas, ¿no? Como, ¿pero quién eres tú para pedir? O sea, lo que deberíamos estar es preguntándonos qué queremos darle nosotros al universo, ¿no? Entonces, esta es para mí mi idea de bondad. Entonces, cuando te centras en qué quieres dar, en vez de en lo que has dejado de tener, ¿no? Porque de ahí viene el miedo, dice, he dejado de tener esto que me era dado, ¿no? De alguna manera. Entonces ahora tengo que idear qué quiero dar, porque en realidad lo que vas a tener en un futuro simplemente es un símbolo, es una consecuencia de lo que te pongas a dar ahora, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me he explicado bien. Queda muy claro. Dar. Primero dar para recibir. Lo que das, recibes porque hay una reciprocidad, ¿no? Está muy bien esto que dice David de que ha hecho mucho daño, lo de pedir al universo, ¿no? Que está muy bien porque muchos, precisamente, entramos en la espiritualidad por ahí. Yo recuerdo que, aunque ya hacía años que hacía programas de este tipo, realmente no me di cuenta de la capacidad creadora o de la magia que tienen las personas que tienen la mente para poder generar o crear realidades, hasta que no leí el libro y vi la película de Secret, El Secreto, que empecé a aplicar la ley de la atracción y vi, anda, esto funciona, señores. Pero claro, es como todo. Sí, tú puedes visualizar un coche, por ejemplo. Puedes visualizar una casa, sentir que tienes esa casa, pones en funcionamiento todos los mecanismos de creatividad y eso está muy bien. Pero eso, ¿qué relación tiene con tu misión de vida, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que buscamos todos en la vida? Yo lo que busco es que mi vida tenga un sentido. Sentirme en paz, sentirme en dicha, sentirme en alegría, sentir que estoy aportando algo de valor, que estoy dando, que estoy sirviendo, ¿no? Que estoy sirviendo a alguien, que sirvo pues, a un espectador o los espectadores que tenga este programa. Eso es lo que da sentido. Que luego, obviamente, esto va acompañado de una casa, un coche y demás, bueno, será la consecuencia, pero quizá, y ese es el problema de que mucha gente haya sido infeliz con la ley de la atracción, porque han visto que sí, que son capaces de crear realidades, objetos materiales, pero luego se dan cuenta de que eso no es realmente lo que buscaban, ¿no? Porque es lo de siempre. ¿Qué es lo que busca una persona? Sentirse en paz, sentirse útil, servir. ¿Cuántas veces no pasa, David? Y esto seguramente te lo has encontrado en muchos casos. Yo, en mi familia incluso hay casos de personas que se jubilan, de repente su vida deja de tener un sentido y mueren a los pocos años. No me gusta hacer tampoco, esto no es que sea una norma ni mucho menos, pero es cierto que si pierdes un sentido, si pierdes el sentido de tu vida, la vida deja de tener sentido. Entonces, si ya no tiene sentido la vida, ¿para qué vivir, no? Es que es importantísimo eso. Por eso, la bondad, Claro, es que dar. sí. Además es que el sentido de la vida no es algo que se pueda perder, como no es algo que se pueda encontrar. Y esto es otra cosa muy mal entendida. Es decir, el sentido de la vida no se encuentra. La gente que va buscando el sentido de la vida, ¿no? Que tienen una identidad de buscadores, bueno, como el título de vuestro programa. Quien tiene una identidad de buscador no encontrará jamás, porque es un buscador, ¿no? Entonces, hay gente que se tira toda la vida buscando el sentido de su vida como si el sentido de su vida existiera en alguna parte. Es decir, el sentido no es una cosa que se encuentra, el sentido es una cosa que se decide. Es decir, el sentido es una dirección que tú decides darle a tu vida, ¿no? O sea, lo que da sentido a tu vida es una decisión. En cuanto a lo que dices de la ley de la atracción, claro, la ley de la atracción es que para mí es un pastiche de ideas muy profundas y ideas Sí. de una filosofía ancestral cogidas con pinzas y descritas un poco así de puntillas como si fuéramos un poco tontos, pero en realidad, a ver, la ley de atracción está muy mal entendida porque está muy mal explicada. Y sobre todo en este libro, ¿vale? Si nos vamos a la magia antigua, entonces podríamos entenderlo mejor.
Pero claro, dices, la ley de la atracción funciona. Claro, es que ese es el problema. Que funciona. Ese es principalmente el problema, porque tú puedes pedir, vamos a imaginarnos, ¿no? Tú pides que te toque la lotería, ¿no? Por poner un ejemplo chorra. Que me toque la lotería. Y consigues que te toque la lotería. Y es lo peor que te ha pasado en tu vida. Que te tocara la lotería. Ese es el problema, que funciona. Es decir, que tú estás pidiendo que se te dé sin ni siquiera tener ni puñetera idea si eso es lo mejor para ti. Entonces, la única forma de salvar eso es concentrándote en qué quieres dar y dejar que lo que tengas sea una consecuencia, sea una representación del valor que los demás están dando a lo que tú decides dar. Y si los demás no están dando valor a lo que tú estás decidiendo dar, pues tendrás que aprender a dar lo mejor. ¿Vale? O tendrás que pensarte que a lo mejor tienes que dar otra cosa distinta, ¿no? O reafinar, ir reafinando lo que das. ¿Vale? Pero lo importante es el valor que los demás den a lo que tú estás dando. Eso es realmente lo que das. A la pregunta que se estarán haciendo muchos amigos, amigas que están viendo este vídeo será, de acuerdo, David, estoy de acuerdo contigo, pero ¿y si no sé yo qué quiero dar? ¿Cómo puedo saber qué quiero dar? Bueno, esto hay un truco muy fácil. A ver, esto además hay un problema hay un bloqueo existencial, ¿no? Muy común, que es este, es decir, no sé a qué he venido aquí. O sea, para empezar, la pregunta ya está mal hecha. Es decir, ya la pregunta es el problema, porque como te decía antes, dices, no has venido aquí a nada. No has venido aquí a nada. Tú puedes decidir a qué has venido aquí. Es decir, el sentido lo decides tú. Si te quedas esperando a encontrar para qué has venido aquí, entonces vas a estar buscando toda la vida, porque no existe en ninguna parte. Es decir, no existe en ningún sitio algo que es a lo que tú has venido y que tú tienes que descubrir, ¿vale? Como no existe en ninguna parte algo que seas tú mismo y tienes que descubrir, ¿no? Que la gente dice, ¿quién soy? Estoy buscándome a mí mismo, como si existieras en alguna parte, ¿vale? No, esto es una decisión y esto es lo que se conocía, es decir, en mi idea de magia, ¿no? Esto es lo que enseñaba ancestralmente la magia. Es decir, el mago era el que decidía. Y los demás estaban como locos ahí buscando y acudían a los magos que eran los que decidían. Lo que pasa es que estos lo utilizaban para ganar poder sobre la gente, no para reconectar a la gente con su propia decisión. Entonces, que me escapo de la pregunta. ¿Cuál era la pregunta, perdona, que me habías hecho? La pregunta que era, quiero David, responder bien. ¿cómo puedo saber yo qué quiero dar al universo? Y me decías, hay un truco para eso. Hay un truco, es decir, ¿qué es lo que más ilusiona? Es decir, si tú te imaginas dedicándote a algo en un futuro, ¿no? De todas las cosas que te gustan, ¿qué es lo que más ilusión te hace cuando te imaginas haciéndolo? Y yo te diría, decídete por eso. Es decir, comprométete con eso. Y que eso sea tu sentido de vida. No importa tanto llegar, no importa tanto cuándo vas a llegar, sino el momento exacto en que tú decides que te vas a dirigir a eso, aunque te mueras antes de llegar. Da igual, te mueres mañana. Hoy lo has decidido y te mueres mañana y ya te mueres contento. Porque has decidido un sentido, porque estabas en camino a algo que te hacía ilusión. Entonces, el bloqueo este también viene muchas veces por ejemplo, gente que está haciendo trabajos que no les gusta o que no se sienten bien haciéndolo y te dicen, ya, yo quiero hacer algo que me guste, pero no sé el qué. Y claro, tú inmediatamente preguntas, ¿pero tienes cosas que te gusten? Sí, hombre, claro, todos tenemos cosas que nos gustan. Y dice, a ver, si no sabes el qué, pues échalo a suertes, porque cualquier cosa de las que decidas que te gustan, aunque lo echaras a suertes, ya es mejor que lo que tienes. Entonces es curioso, es decir, por no saber qué es lo que más me gusta, ¿no? Por no saber cuál es mi vocación, ¿vale? A lo que he venido yo aquí al mundo, por no saber eso, resulta que te quedas preguntándote toda la vida cuál de todas las cosas que te gustan es eso, y mientras estás haciendo algo que no te gusta, ¿no? Entonces es curioso porque es un error cognitivo, ¿no? Casi te diría.
Incluso hay un bloqueo, ¿no?, secundario, que es decir, no, sí, a ver, yo sé lo que me gusta, pero es que eso no es productivo, con eso no podré ganar la vida. Con lo cual, pues bueno, se quedará como un hobby, una afición, ya está, nada más. Claro. Esta creencia es curiosa porque es como si hubiese trabajos en sí mismo que son productivos en sí mismos, cuando hay gente que no encuentra trabajo en todos los ámbitos, es decir, y hay gente que no logra ganarse la vida en todos los ámbitos. Entonces, lo que hace mucho más probable que te vaya bien en lo que estás haciendo es que estés haciendo algo que te gusta. Es lo más probable, es donde más probabilidad tienes de que te vaya bien. Precisamente porque cuando estás haciendo algo que te gusta, estás aprendiendo toda la vida a hacerlo mejor, porque te interesa lo que haces. Y entonces estás investigando, ay, ¿cómo soy mejor en esto? Y estás toda la vida mejorando, mejorando, mejorando. Y entonces es muy raro que no llegues en un momento u otro a ser muy bueno en lo que haces. Y si eres muy bueno en lo que haces, tienes mucha más probabilidad de que te vaya bien. Ahora, si te quedas haciendo algo que no te gusta, te aseguro que te estancas en la mediocridad, por muy bueno que sea el trabajo. Y entonces te estancas en la mediocridad, primero, tristeza asegurada, y segundo, tienes mucha más probabilidad de que te vaya mal, ¿no? Fíjate, el otro día, David, precisamente hablaba yo de esto con mi mujer, que también es la realizadora del programa, y hablábamos de qué es la misión de vida, qué es la vocación, si existe o no existe el talento. Y hablando con ella, pues yo llegué a la conclusión, por observar, observar en mi vida, la de otras personas que conozco, y es que uno, sí, tú puedes venir a la vida pues con un talento, es como todo. Estará la persona que es un genio del piano, que a los 4 años coge un piano y ya lo sabe tocar, ¿no? Pero aunque tú no seas un genio del piano, si tu pasión es tocar el piano, le dedicarás tantas horas que llegarás a tener una maestría. Y si eres un maestro del piano, no te preocupes que trabajo no te va a faltar. Es muy importante, por eso es importante conectarse, hacer algo que nos guste. Aunque alguien nos pueda decir, pero tú, ¿y tú en eso eres bueno? Por ejemplo, ¿no?, esos talentos de personas que se quieren dedicar a la escritura, a escribir libros, ¿no? Quizá el padre o un amigo, intentando protegerlo, le dice, pero ¿estás seguro de que a ti se te da bien eso de escribir? Y dice, bueno, no sé si me da bien o no se me da bien, pero es mi pasión. Y le voy a dedicar un montón de horas, ¿por qué? Porque me lo paso pipa escribiendo. Y pasan las horas y no me doy ni cuenta. Y soy feliz haciendo eso. Pues te aseguro que esa persona, aunque quizá no tenga el talento, el don que pueda llegar a tener un premio Nobel, esa persona llegará a escribir muy bien. Y posiblemente también podrá ganarse la vida de ello y se podrá ganar bien la vida con ello. Y la clave es la maestría, las horas que le dedicas. Por lo tanto, no te preguntes si tienes o no tienes el don, el talento. Pregúntate lo que dice David. ¿Qué es lo que yo quiero dar? ¿Qué es lo que me gusta más? ¿Qué es lo que me ilusiona más hacer en la vida? Bueno, Alex, y aquí yo te apuntaría 2 cosas más importantes. Una cosa por hablar en negativo y por ser un poco cabrón aquí. Entonces, Adelante. A ver, esta es otra cosa que no solemos pensar, que es que cuando tú estás haciendo un trabajo que no te gusta, de alguna manera le estás quitando ese trabajo a otra persona que sí le gusta. Es decir, eres un estorbo. Estás incordiando. Es decir, eres parte del problema si estás haciendo algo que no te gusta. ¿Vale? Entonces esto también es... no seas cabrón. Es decir, apártate y deja que haga alguien que haga ese trabajo a alguien que le guste, que lo estaría haciendo encantado y entonces lo haría mejor que tú, ¿no? Entonces también es casi un deber moral para mí, ¿no? El dedicarse a algo que... Esto se lo preguntaba una vez a Philip Johnson, al arquitecto, que le decían, si usted tuviera que dar un consejo a los jóvenes para empezar, es decir, de cómo funcionar en la vida, dice, pues mira, que si no estás haciendo algo que te divierte, no deberías, ¿no? Empleo esta palabra, no deberías estar haciéndolo. Y no deberías estar haciéndolo no solo por ti, sino también por los demás, ¿no? Porque estás intoxicando. Entonces, por ser un poco cabrón, también me gustaría, me apetecía dar ese enfoque porque es muy importante y de eso nos olvidamos, ¿no? Además, es un título para un buen libro, David. No seas cabrón. Sería un manual de autoayuda sensacional, ¿eh? Para buscar un título diferente también, es que al final todo es muy happy flower. Oye, hablemos también esa parte de la sombra, ¿no?
Mira la sombra. Claro. Algo que se rehuye mucho en el mundo espiritual también, ¿eh? Abrazar la sombra, ver que todos llevamos un cabroncete dentro y que hay que tenerlo como aliado o reconocerte en ello también, porque eres luz y eres sombra. Ese quizá también es un problema. El hecho de no abrazar la sombra, esa parte oscura que todos tenemos, es un problema para no poder gozar de toda la energía, vitalidad, para acometer nuestros proyectos, conseguir nuestros objetivos, David. Bueno, mira, es que aquí también en cómo articulamos, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el lenguaje, es decir, en cómo llamamos a ciertas cosas, pues ahí ya casi siempre está el problema, ¿no? Es decir, cuando lo llamamos sombra o cuando lo llamamos oscuridad, en realidad estamos haciendo un juicio sobre ello, ¿vale? Sí. Es lo que queremos decir, es decir, lo que queremos decir es que es algo negativo, ¿vale? Entonces, la oscuridad, la sombra. En realidad, a ver, la oscuridad, si la ves, no es oscuridad. Entonces, la oscuridad real es aquello de lo que no tenemos conciencia. Y entonces, aquello de lo que no tenemos conciencia es absurdo ocuparse de ello. Porque en realidad es casi todo lo que nos guía. Nos guía un misterio, ¿no? Nuestra conciencia es una lucecita pequeñita en medio de un inmenso mar oscuro, ¿no? Un universo oscuro. Y ese universo oscuro es lo que más influye en nosotros y lo que nos está guiando sin que nosotros entendamos por qué, ¿no? Pero ocuparse de eso, como no está en nuestras manos, es absurdo. Nosotros solo nos podemos ocupar de esa lucecita, de esa conciencia, ¿no? Entonces, lo que somos capaces, de aquello que somos capaces de hacernos conscientes, en realidad ya es luz, porque lo estamos percibiendo, es decir, somos conscientes de ello. Entonces, cuando lo llamamos oscuridad, lo que estamos haciendo es que es negativo, y ahí está el problema, ¿vale? En realidad, lo que llamamos oscuridad simplemente es el miedo, es decir, el miedo que tenemos a determinadas partes de nosotros, pero que son luz también, porque las estamos viendo. No sé si me he explicado. Te lo he explicado perfectamente, porque Vale. esa es la parte que nos completa. Pero es lo que dices tú, es que le llamamos sombra, oscuridad, y parece que sea algo malo o negativo, ¿no? Es decir, forma parte de nosotros. Somos ángel, somos demonios. Es que yo creo que esto, y me gustaría profundizar un poquito más, porque sé que David ahí nos puede guiar muy bien. ¿Por qué a veces nos falta el empuje, la vitalidad necesaria o ese punto de excitación necesaria para conseguir lo que nos proponemos, ¿no? Lo digo porque precisamente es donde fallan muchas personas, por lo que he podido observar. Hay personas que tienen muy claro cuál es el objetivo, qué es lo que quieren dar, tienen ilusión, tienen ganas, pero es como si les faltara un punto de vitalidad, un punto de empuje, un punto de picardía, no sé cómo definirlo, pero les falta ese toque para acabar de funcionar o ser completos, ¿no? Ser auténticos. No sé si me explico bien. Sí, pero yo te diría, Alex, que aquí la clave es la responsabilidad. Es decir, entender lo que significa ser adultos, que no lo entendemos. Esto también se sabía antiguamente, ¿no? El adulto tenía que ver con la responsabilidad, es decir, con el que se hace responsable de su vida. Eso significaba ser adulto y no tener 18 años. Entonces, bueno, vivimos en una sociedad infantilizada, yo te diría casi a nivel global ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, la responsabilidad es lo que da fuerza. Y la responsabilidad parte de estar dispuesto a asumir las consecuencias de tus decisiones. Para mí esta sería la clave y para mí esta sería la fuente de toda fuerza. Es decir, ¿quieres hacer eso? Vale. ¿Estás dispuesto a asumir las consecuencias de cualquier cosa que pase? Es decir, tienes las narices de ponerte en el peor de los escenarios, aún esperando el mejor, por supuesto, yendo a por el mejor, pero estando dispuesto a confrontarte con el peor de los escenarios si se diera. Estás dispuesto a asumir cualquier consecuencia de lo que vas a hacer y solo así lo puedes hacer, ¿no? Pero claro, aquí la peor consecuencia que tememos siempre es el amor de los demás, ¿vale? Es perder el amor de los demás. Entonces buscamos, pero esto es curioso, porque buscamos ser queridos incluso por personas a las que no queremos. Es decir, buscamos gustar incluso a personas que nos parecen imbéciles, ¿no? Y esto es
Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos sintiendo solos, nos sentimos solos y tenemos miedo a disgustar a las personas que nos rodean. No vaya a ser que nos quedemos solos, pero si ya te estás sintiendo solo, precisamente porque no estás dando lo que eres. Justo cuando tú das lo que eres, ¿qué pasa? Que la gente que no se corresponde contigo desaparece de tu vida, efectivamente, menos mal. Y entonces, justo la gente que se corresponde contigo, por primera vez te ve porque estabas escondido. Entonces, solo cuando te ven, se acercan a ti y te sientes menos solo que nunca, ¿no? Entonces, hay que estar dispuesto a quedarse solo y hay que estar dispuesto a perder el amor de la gente que estás intentando no disgustar, ¿no? Ahora mismo. Entonces, esa sería para mí la consecuencia principal que tienes que estar dispuesto a afrontar. Trascender el miedo a ser malo, ¿no? Que no me digan que soy malo porque yo soy bueno y yo quiero quedar bien con todo el mundo. Pero claro, cuando uno pretende ser bueno con todo el mundo, o lo que él considera que es ser bueno, ¿no? Que aquí ya entramos en diferentes valoraciones, pero es que yo no quiero ser malo, eso es muy castrante también. Te castra. Y si te castra, te deja sin sexo. Si no hay sexo, no hay sexualidad. Si no hay sexualidad, no hay abundancia, no hay prosperidad. El miedo a No ser hay malo creatividad. te castra, da creatividad. Sí, que esto tiene que ver con una de las cosas que me he dado cuenta que no te he contestado del todo antes, que no, lo del talento, ¿no? Cuando estábamos hablando del talento, esto tiene que ver con la creatividad, que esta es otra clave, ¿no? Que decías tú, la maestría, ¿no? El ensayar, la maestría. Y aquí hay otra clave más, que es la creatividad. Es decir, por ejemplo, gente que quieren ser bailarines, ¿no? Bailarines no, pero ya tengo una edad. Hay una bailarina, no me acuerdo de su nombre, que tiene ya casi 90 años. No sé si seguirá viva siquiera. Hace mucho que la perdí. Pero la tía ideó un baile determinado que sin apenas movimiento. Y se hizo famosa en todo el mundo. Ella salía al escenario, claro, con 90 años y se movía hacia movimientos mínimos y era fascinante verla. ¿Vale? Eso es decir, utilizó sus límites a su favor. O como otra bailarina que hay, Cunningham, ¿no? Que tiene una enfermedad degenerativa de estas de los huesos, no me acuerdo cómo se llama, y ella baila con las muletas, ¿no? Igual se ha hecho famosa en todo el mundo haciendo de su enfermedad y de su aparente impedimento para bailar su fuerza para bailar, ¿no? Esa sería otra clave de la fuerza. Es decir, preguntarte qué puedes hacer con el obstáculo y dejar de quejarte del obstáculo, ¿no? Y es lo que además te vuelve singular. Es la singularidad, ¿no? Porque claro, esta mujer lo que tenía, por lo que estabas explicando, es que era singular. Nadie más podía hacer lo que hacía ella, con esa gracia, con esa personalidad, con esa energía, ¿no? Lo cual nos lleva a la pregunta de siempre. ¿Quieres seguir el camino que te indican o que te condicionan para ser el mejor de los mediocres? ¿O quieres ser único, singular, vivir tu vida, vivir tu pasión? Con independencia de lo que digan los demás. Porque eso es un acto de bondad. Eso es que es un acto de bondad. Seguir tu camino, ser singular, tener claro qué quieres dar. Porque solo así realmente puedes servir también a los demás. Desde tu singularidad puedes animar a los demás, puedes ser alguien que alienta, alguien que inspira, como el caso de esta mujer que ahora buscaré vídeos por internet, porque tengo ganas de ver ese baile. David, me dicen de realización que ya estamos fuera de tiempo, lo cual es una lástima porque joder, yo, te soy qué sincero, rápido. me habría encantado seguir conversando contigo. ¿Qué te parecería si quedáramos otro día? Y seguimos hablando de la Perfecto. creatividad, de cómo despertarla, de cómo incentivarla, incluso, ¿por qué no?, recomendar algún acto psicomágico, algo para que la gente ya empiece a experimentar y que se den cuenta de lo importante que es dejar de tener miedo a ser malo, emprender tu vuelo, ser singular y, ¿por qué no?, pensar como un pájaro. Bueno, mira, para terminar te diría lo que has dicho de ser auténtico, ¿no? Yo lo llamaría más la autenticidad. Es decir, la autenticidad viene exactamente de lo que estábamos hablando, de mi idea de bondad. Es decir, efectivamente, cuando tú te centras en lo que quieres dar, eso inevitablemente te lleva a la autenticidad.
porque te estás preguntando qué quieres dar tú. Es decir, estás viendo qué no hay, qué estoy buscando en el mundo y no encuentro por ninguna parte. Y eso que estás buscando en el mundo y no encuentras por ninguna parte es lo que a ti te corresponde dar, en vez de quejarte de que no lo hay. Es decir, ese es otro motor de fuerza, ¿no? Y eso te hace auténtico inevitablemente. Ahora, cuando tú estás preguntándote qué quieres para ti, ¿no? ¿Qué quieres que te den? Pues ahí es donde viene el intentar ajustarte a la norma. Es decir, a ver qué funciona, ¿vale? A ver qué tengo que hacer para que me vaya bien en esto, ¿vale? Entonces ahí, cuando te preguntas eso, ahí es donde entras en la mediocridad a la que te referías tú, ¿no? Voy a poner un ejemplo ya para acabar la entrevista, para que se entienda, porque yo creo que las cosas con ejemplos es cuando se entienden de verdad. Yo tengo un amigo, muy buen amigo, que tenía un restaurante en la calle de la Acera, aquí en Barcelona, y con el primer confinamiento ya tuvo que cerrar. Ya la situación era insostenible y tuvo que cerrar el restaurante, que era el negocio de toda su vida. Él es uruguayo, pero lleva muchos años aquí ya, lleva casi pues 40 años, 40 años, 30 y pico años aquí en Barcelona. Y era su negocio, era el negocio del que se nutría toda su familia y su negocio, ¿no? Pero cerró el restaurante. Pero él siempre ha sido un gran escritor, siempre le ha encantado todo lo que tiene que ver con el conocimiento oculto, sagrado, un gran esoterista también. Y ahora, precisamente él ha aprovechado esa oportunidad de decir, bueno, me han cerrado el restaurante, he tenido que cerrar el restaurante, no lo voy a volver a recuperar, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues lo voy a dedicar a mi pasión, aquello que yo quiero dar, aquello en lo que no me importa pasar tiempo, y ahora es un guía de rutas culturales aquí en Barcelona, especializadas en lo esotérico, por ejemplo, tiene una serie de rutas vampíricas. O sea, está muy bien todo lo que está haciendo. Y se le están ocurriendo un montón de ideas. Está generando muchísima creatividad. Su creatividad está generando muchas opciones y posibilidades. Y de momento, oye, está levantando la cabeza y precisamente dedicándose a ello, a lo que siempre ha querido dedicarse, pero claro, como tenía el negocio, el restaurante, no podía. Me refiero que veamos todo lo que pasa como una oportunidad para dejar de ser mediocres, ser singulares, ser auténticos. David, quedamos otro día y seguimos hablando. Muchas gracias. Encantado. A ti. Muchas gracias.